Biblia. Evangelio según Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Y el título de la predicación en esta noche, hermanos, es No solo de pan, no solo de pan. Vamos a leer la palabra de Dios, la tiene, lo encontró el versículo, lo ha encontrado, amado hermano, ya lo tiene ahí cerca. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice de la siguiente manera: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, y te pedimos que nos enseñes en esta noche, mi Dios, a través de ella, que podamos, Señor, ponerla por obra, mi Dios. Te pido perdón, mi Dios, por mis errores, por mis faltas, por mis pecados, Señor. Solamente quiero ser tu instrumento, mi Dios, para poder transmitir ese mensaje que usted tiene para cada uno de mis hermanos, mi Dios. Cada uno necesitamos, Señor, de tu palabra. Hoy nos ponemos en tus manos para recibirla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, iglesia. Dicen los teólogos, hermanos, que este momento que nuestro Señor Jesús estaba viviendo, oiga bien, preste atención, 40 días de ayuno en el desierto. Y cuando ya estaba terminando los 40 días de ayuno, se le presentó el diablo. Y le dijo, obviamente el Señor tenía hambre, si lo dice la Biblia, ¿verdad? Porque el Señor tenía hambre, porque hay una cuestión, hermano, que sí, es el Hijo de Dios y es Dios, hermano, pero hay algo que se conoce como la unión hipostática de Cristo, y es que así como Él era Dios, pero se despojó a sí mismo de eso, pero también fue hombre 100%. Lo único, hermano, la única diferencia entre Cristo y nosotros es que Él no pecó y no había pecado en Él. Entonces, pero Él sí, hermano, sintió hambre. Él sintió tristeza. Él sintió dolor. Prueba de ello es cuando lo estuvieron flagelando y le estuvieron dando latigazos, Él sentía dolor. ¿Por qué? Porque era en ese momento despojado de su poder, despojado, pero Él propio se había despojado, no es que se lo quitaron, sino que, digamos lo que Él lo puso ahí. Y Él sentía esos dolores. Y en este caso, cuando Él estaba en el ayuno, terminando el ayuno, dice la Biblia que Él tuvo hambre. ¿Cuántos tienen hambre aquí a esta hora? Amén. No solo usted, yo también, hermano. Amén. Más cuando se pone el pastor a hablar, vea, de unos frijolitos fritos, de unos huevos estrellados, hermano, todo eso, hermano. Sí dicen algunos teólogos que si nuestro Señor Jesús, preste atención a este detalle, con solo que Él hubiese pensado en que esas piedras eran pan, se convierten. Por el poder de Él, por el poder de su palabra, por el poder de Dios. Pero no, Él no pensó en eso. Y entonces el enemigo utiliza esa frase para decirle, ¿verdad? Sí, bueno, si soy el Hijo de Dios, pues, demostralo. Demostralo y dile a esas piedras que se conviertan en pan. La respuesta de nuestro Señor Jesús es un versículo de la Biblia, que no solo de pan vivirá el hombre. Ahora yo le pregunto, ¿será cierto eso, iglesia? ¿Será cierto que no solo de pan vamos a vivir? Porque lo dice ahí su palabra, si quieren lo leemos nuevamente, donde dice la palabra de Dios. Miren el versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Nuevamente le pregunto, iglesia,
¿Lo cree? No lo veo muy convencido. ¿Cree que no solo de pan puede vivir usted? No están convencidos, ¿verdad, hermano? Pero si yo tengo hambre ahorita, pastor. Pero si ahorita tengo mucha hambre. ¿Sabe, hermano? En ese momento el Señor Jesús estaba terminando su ayuno. Eso no significa que por lo que Él les dijo o le contestó o le respondió al diablo, no significa que después de eso el Señor Jesús ya no siguió comiendo jamás en el tiempo que estuvo en la tierra. No, porque después se entrega su ayuno y Él se alimenta. Pero acá, hermanos, lo que debemos o lo que podemos comprender y debemos de aprender, hermanos, es que muchas veces nosotros como hijos de Dios nos enfocamos y nos enfrascamos solamente en lo material. Solo lo material, hermanos. Y yo no le voy a venir a decir que está malo, que no lo debemos de hacer. Claro, si todos necesitamos material, necesitamos cosas. Usted necesita un ingreso para poder comprar alimentos, ¿o no? Usted necesita un lugar donde habitar, donde vivir. Algunos quizás están clamando y pidiendo un vehículo, están orando por un vehículo. Y no se imagina cómo va de cara la gasolina, hermano. Algunos mejor dicen, no, mejor voy a andar en bus, dicen algunos, hermano. Entonces, hermano, no significa que usted y yo vamos a dejar de comer. Pero el Señor nos está diciendo, a través de esta palabra, hermano, que lo más importante en nuestra vida debe ser la palabra de Dios. Porque al final de la frase le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Por qué de toda palabra de Dios, hermano? Porque encontramos tantas cosas en la palabra de Dios, hermanos. Y al encontrar muchas cosas en la palabra de Dios, después, hermanos, vienen las cosas materiales. Pero la Biblia nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿A cuáles cosas se refería nuestro Señor? Al alimento, al vestido, al techo, a lo básico. ¿Cuántos aquí están orando por una casa? Solo una hermana. Los demás ya tenemos. Gloria a Dios, hermano. ¿Cuántos aquí dicen, uy, qué carísimo está eso? Ya no voy a poder comprar. ¿Cuántos aquí lo han dicho alguna vez? Sí está caro, yo no le digo que no. Yo no le digo que no. Pero ¿dónde está nuestra fe, pues? ¿Dónde está mi confianza en el Señor? Entonces, hermano, algunos aspectos que debemos de aprender de esta porción de la palabra, porque después, en el versículo 5, y lo vamos a leer todo para que usted conozca la historia, o la recordemos, mejor dicho, la historia, porque lo tentó de varias maneras. Pero vamos a hablar nada más acerca de la palabra de Dios. Entonces, en el versículo 5, vaya conmigo a su Biblia, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero yo la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo, todos los reinos, todo será tuyo. Pero el Señor Jesús no se dejó y le dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y luego dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. Ahora, hermanos, si el diablo quiso tentar a nuestro Señor Jesús, ahora imagínense con nosotros. Es por eso
que nosotros debemos de estar en constante comunión con nuestro Señor. Pero volviendo al punto, hermanos, para nosotros vivir de toda palabra de Dios, en primer lugar necesitamos una dependencia total de Dios. ¿Cuántos aquí nos sentimos dependientes de nuestro Dios? Que dependemos solamente de Él, hermano. Amén. Usted depende de Dios, hermano, cuando usted dice, hace cuentas y dice que no le alcanza. Le pagaron hoy y usted empezó a repartir y dijo, bueno, esto, para el pan, para las tortillas, para aquí, para allá. Usted esto es para el recibo de la luz, esto es para el agua, y todavía le faltaron 3 recibos que pagar, y usted dice, ¿y ahora, Señor? Y no hay para la comida. Pero si usted dice, no, voy a ir a ver si me dan fiado a la tienda. Y usted va a llegar en el nombre del Señor. Y va a llegar a la tienda o a la tortillería o a la pupusería o donde usted quiera ir y va a pedir fiado. Y la maestra quizás le dice que sí. Sí, lleve todo lo que quiera, niña fulanita. Hermana, le dice todavía. Hermana, lleve todo lo que quiera. Cuando usted da la vuelta, esa señora se queda hablando. Se queda hablando y criticando, diciendo, uy, esta hermana qué acabada es. De seguro debe ser porque todo el pisto se lo lleva al pastor. Porque siempre a uno lo sacan, hermano. Y no tiene nada que ver uno. Ni siquiera ofrenda, pues, esa hermana. No está aquí, por cierto. Porque usted ya está viendo a todos. ¿Y cuál hermana será? ¿O la que anda fiando? ¿Y cuál será la que fue a pedir fiado? No, hermano. Aunque la conociera, no le diría, hermano. Y peor aún, hermanos, todavía llega a comprar tortillas al mediodía. Y miren, cree que me da un dólar o 2 coras de tortilla. Espérese, le dice. Ahí quédese esperando. Y es la última en despachar, porque como no va a pagar en el momento. Y se echó todos los chambres. Y le cayeron todos los chambres. Y usted, sí, sí. Y la tripa. Pero ¿por qué, hermano? Porque no hemos aprendido a esperar en el Señor. Porque no tenemos todavía esa dependencia total de Dios. Como un niño. El niño, hermano, no anda pensando si el papá trabaja, si le pagan, si no le pagan, si tiene, si no tiene. El niño solamente, mamá, ¿qué dice? Tengo hambre. Y ahí va la mamá a buscar a la refri aquel tomate famoso que todo aturradito allá en una esquina, lo saca, lo parte en 4, agarra un cuarto y todavía deja todavía un pedazo para mañana. Un huevo que encontró así todo chiquitillo, ¿no? Y ahí viene y lo hace, vaya hijo, aquí está la comida, comamos. Y vos, mamá, no vas a comer. No, no tengo hambre, dice la mamá. No tengo hambre, dice. Pero enséñele también a su hijo y dígale, hijo, en este momento solo esto hay, pero en el nombre del Señor Dios va a proveer. Dios provee, Dios va a proveer, Dios nos va a dar, Dios nos va a bendecir. Y cuando llegue la bendición, porque va a llegar, hermano, cuando llegue la bendición, usted dígale, mire hijo, mire hija, esto es para la gloria y la honra de nuestro Señor, porque Él es nuestro proveedor. Gloria a Dios, hermano. Pero entonces, hermano, como familia, usted está dependiendo de un ser superior, no cualquier ser, sino que nuestro Dios todopoderoso. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de nuestro Dios. Esto, hermanos, el Señor se lo quiso enseñar a Israel. Cuando lo sacó de la ciudad, del país de Egipto, lo saca, lo lleva al desierto, tenía un propósito, el Señor tenía un propósito, y el propósito era, uno de tantos, era enseñarle a depender de Dios, una dependencia de Dios. Si en el desierto, ¿qué hay, hermanos? ¿Alguien que me ayude a predicar? ¿Qué hay? Arena, sol, allá, aquí. Frío, calor, ni agua ni comida. No hay nada de eso.
No hay comida, no hay agua, no hay nada. Entonces, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Señor, Él va a proveer, pero no hizo eso. Provee, si nos sacaste de allá, Señor, es porque fue tu voluntad y estamos aquí en el desierto, usted nos va a alimentar. No, el pueblo no actuó así. El pueblo empezó, ¿y por qué nos trajiste de Egipto? ¿Y por qué nos sacaste de allá? Allá comíamos pepinos, allá comíamos cebolla, y acá comíamos esto, y allá comíamos lo otro, y aquí, nada. Entonces el Señor les manda el maná. Y en el maná, hermanos, entonces el Señor les dijo, cada quien va a recoger lo del día, la porción del día. Esa porción, hermanos, de alimento era suficiente para que ellos no entraran en un estado de desnutrición, ni tampoco en un estado de inflación, tampoco, hermano, sobrealimentación, digámoslo así, ¿verdad? Para no ofendernos nosotros, ¿verdad? Entonces, era que ellos iban a mantener, hermano, así, bien fit. ¿Por qué tenían los requerimientos nutricionales suficientes? Nadie ha visto el maná y ha agarrado una hojuela de esa y ha dicho, bueno, tenía esto, tenía lo otro. Pero se supone, hermanos, que para que aguantara el pueblo caminar grandes distancias, es porque tenía vitaminas, nutrientes, todo lo necesario. El Señor se los daba, ahí va, ¿verdad? Pero les dijo todavía, no, ustedes solo van a agarrar una porción. Y siempre hay alguien, ¿verdad? Tipo del Taber Los Santos, voy a agarrar más por cualquier cosa. Voy a llevar para la casa, voy a agarrar un buen poco para mañana. ¿Y qué pasaba? Se le podría, le agarraba gusanos. Agarraba gusanos, no servía para nada para el siguiente día. ¿Por qué? Porque el Señor quería que el siguiente día esperaran en Él que cayera el maná del cielo. ¿Cuántos aquí estamos dispuestos a esperar en el Señor cuando venga su bendición? Y no andar buscando o tratando de ayudarle al Señor, que me voy a rebuscar por aquí, que no, con esto no le estoy diciendo, hermano, que no tenemos que trabajar. Claro que sí, hay que trabajar, hay que ser esforzados y valientes. Pero, una dependencia de nuestro Señor. Esperar en Él. Dice el libro de Éxodo, capítulo 16. Éxodo 16, versículo 15. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os dará para comer. Vaya, ahí está, hermano. Una dependencia total del Señor. Mire, cuando los niños están recién nacidos, comen como ¿cuánto comen, hermano? Como cada 2 minutos, ¿verdad? Y así hacen también. Cada 2 horas comen. La hermana bien sabe, cada 2 horas. Y el niño no anda, ¿y será que mi papá trajo leche? Mi mamá tendrá leche en la chiche. No, el niño no, el niño lo único que hace es chillar. Llora y la mamá dice, ya tiene hambre el niño. Y ya le da algo. Y el niño sigue llorando, no, que el niño ya está mojado el pañal o el pamper. Ya hay que cambiarlo. Tiene frío, tiene calor, cualquier cosa. Ya se identifica. Pero él depende de sus padres. Ahora, nosotros, ¿cuándo vamos a empezar a depender de nuestro Dios, hermano? 100%. Y dejar de angustiarnos. Porque dígame usted, ¿qué ganamos cuando estamos afligidos? Resolvemos el problema. Lo resolvemos. No tenemos o no tiene para pagar la luz. Y usted, Señor, ayúdame, me van a quitar la luz. Llegó alguien a decirle, mire hermanita, aquí está, le voy a pagar el recibo. No. Entonces, Señor, yo dependo de usted, Señor. Provea, Señor. Y si no provee, ni modo. Y si no hay comida, ni modo, hermano. ¿Alguien aquí ha dejado de trabajar por algún periodo de tiempo? ¿Alguien aquí, hermano, ha dejado? Amén. Amén. Pregunta. ¿El Señor le dejó o le quitó el alimento también? ¿Siempre hay alimento?
de sobra. Quizás no, ¿verdad? Quizás cabalito. Pero en la comida siempre hay. Entonces, se ponen en las manos del Señor los problemas. Mire, Señor, no tengo trabajo, pero yo espero confiadamente. Y no se preocupe, porque el Señor lo va a sacar adelante. ¿Qué quiere el Señor entonces? Que aprendamos a depender de Él. En medio de la prueba. En medio de la prueba, muchos nos acercamos a Dios. Dios a veces utiliza la prueba para que lo busquemos. ¿Cuándo va a salir de esa prueba? Pues solo Dios lo sabe, hermano. Si no hemos aprendido, ahí vamos a estar, ahí nos va a tener en la escuela el Señor. ¿Cuántos aquí fueron a la escuela alguna vez? O al colegio, al cole. ¿Ah? ¿Cuántos fueron al cole alguna vez? Al colegio, a la escuela. Amén, hermanos. Bonito es ir a la escuela, ¿verdad? Unos que querían que terminara ya el colegio y la escuela, hermano. Para ir a trabajar, no, hombre. Qué galán es estar yendo a la escuela, hermano. Mire, que le hagan unos panes con margarina a uno, la mamá, mire. No, hombre, una gran bendición. Unos panes con huevo, una gran bendición. Y usted, ay, no, yo ya está aburrido de esto. No, es la bendición del Señor. Si fuéramos, hermanos, por un momento como aquellos niños. ¿Se acuerda cuando era niño o era niña? ¿Se acuerda, iglesia? Ya le olvidó, hermano. Si hace poco fue, hombre. Hace poco andaba usted con el uniforme. ¿No se recuerda? Hace poco iba en el microbús, pero no iba cerca del motorista, ¿verdad? También, hermanos, debemos de que la palabra, saber o conocer que la palabra de Dios tiene promesas. Y debemos conocer las promesas de Dios. Porque una vez más le digo, no solo de pan vivirá el hombre, puede vivir de promesas. ¿Puede vivir de promesas el hombre? De promesas que le haga otro hombre, no. No, si es que a usted le prometieron el cielo y la tierra, ¿ves esa luna? Le dijeron. Ay, sí, qué hermosa, dijo la niña. Qué hermosa, sí, esa luna, yo te la regalo. Oh, vámonos a vivir a esa luna, le decía. Porque el maestro andaba allá en la luna, hermano. ¿Conoces eso? Le decía. ¿Ves el mar y el cielo? Ay, sí, así de inmenso es mi amor. Oh, no, hombre, hermano. No, hombre, hermano. Y la señorita que, ay, es tan lindo. Antes decían lindo, hoy no, es tan lindis. Oh. Yo les he escuchado, hermano. Yo paso por ahí por los pasillos de la iglesia y yo escucho, ¿verdad? Cuando dicen, ay, es que es tan lindis. Hoy ya no dicen hola, hoy dicen oli. Entonces, esa promesa, hermano, de esa promesa nadie vive, hermano. Pero de la promesa de Dios sí vivimos, hermano. De esa sí vivimos. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. ¿Por qué? En Dios nada nos faltará. Mire lo que dice el Salmo 23. Salmo 23, versículo 1. Mire lo que dice la palabra, hermanos. Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor. ¿El qué le va a hacer falta? Nada. Y entonces, ¿por qué está llorando, pues? Llore por el Señor, hermano. Llore por Él. Sí, es cierto, a veces se va a sentir angustiado. Y usted dice, ¿y qué le voy a dar de alimento a mis hijos? ¿Y cómo voy a salir? Hermano, mire, Dios tiene el control. Entréguele todo el control a Dios, el control de su vida, el control de sus aflicciones, de su angustia, de la provisión. Entrégueselo, Señor. Dígale, Señor, aquí estoy, Señor, y usted es mi pastor y nada me va a hacer falta, nada. ¿Y qué pasa si faltan los frijoles? ¿Qué digo, hermano? Va a comer otra cosa, vaya. Vaya, ahí está, hermano, es fe. Es fe, hermano. Va a comer otra cosa. ¿Y qué pasa si no hay ni frijoles, no hay nada? Decía un pastor, pues no me harto. Decía, hermano. Es cierto. Y ya. Pero no, hermano. La provisión llega. Dios le va a mandar la provisión.
De repente van a llegar, mire a su casa. Niña fulana, fíjese que aquí le traigo estas cosas. Y ahí están unos frijolitos y el pan, hermano. Yo me recuerdo, hermano. Y esto que nosotros no éramos creyentes. Y llegaban a, Niña Leti, Niña Leti. Y mire, nosotros las tripas nos hacían. Mi mamá me dice, deja de andar contando esas pobrezas, hijo, me dice. Pero es cierto, hermano. Mire, y las tripas, mami, ¿qué vamos a comer? Ya vamos a comer, hijo, ya vamos, ya espérate. Llegaban, Niña Leti, sí, sí. Mire, fíjese que aquí le trae una bolsa de casamiento y una bolsa de pan. Vaya. Dios no nos deja perecer, hermano. Y ya comíamos. ¿Nunca le han llegado a usted a regalar así a última hora? Amén. Y si no le han llegado a regalar, hermano, regale usted. Regale usted. Cuando, oiga bien esto, hermano, cuando Dios le ponga en el corazón darle algo, alimento, comida o a alguien, hágalo, hermano. Porque Dios quiere utilizarlo. Dios quiere usarlo. Ay, esta vecina tan mal que me cae, me dan ganas de irle a dar un plato de sopa. Vaya a dejárselo. Vaya a dejárselo. De repente me puse bondadosa, va a decir, y quiero ir a darle un plato de sopa. La vecina va a decir, esta maestra me quiere dar veneno. Pero hermano, igual sucede si llega la vecina, esa vecina que le llega a dejar la basura enfrente, que le llega a dejar, saca el perrito y le deja todas sus gracias ahí enfrente de su casa. Esa vecina, y de repente llegó a dejarle algo de comer a usted. Y usted, uy, veneno me quiere dar a esta vieja, mejor yo lo voto. Dice, no, hombre, hermano, en el nombre del Señor, Señor, bendice los alimentos. ¿Sí ven? Dele, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque Dios va a solventar nuestra necesidad de una u otra manera. La palabra de Dios tiene promesas. Y esa es una, hermanos. Nada nos faltará. También, hermanos, Dios conoce nuestras necesidades. Dios sabe de qué tiene necesidad antes de que usted se lo pida. Entonces podemos decir que podemos vivir de las promesas de mi Dios. De eso sí puedo vivir, hermano, de la promesa de mi Señor. En la angustia, hermano, ¿cuántos aquí alguna vez hemos estado angustiados en algún tiempo? No lo voy a decir ahorita porque ¿alguna vez en su vida ha estado angustiado? Amén. ¿Qué es la angustia, hermano? Mire, cuando uno está angustiado, pero ni aire puede agarrar, hermano. Usted le siente apretado el corazón, porque está bien angustiado. Si está así, hermano, vaya y lee el Salmo 34. Mire lo que dice el Salmo 34. Y si quiere lee todo el libro de los Salmos, hermano. Cuando haya terminado, se le terminó la angustia. Salmo 34:1. Ya se le terminó toda la angustia. Mira, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. El siguiente dice la palabra de Dios. El siguiente versículo dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Vaya, y el versículo 3 dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltamos aún su nombre. Porque Dios es grande, hermano. Entonces, en la angustia, lea la Biblia. Lea la Biblia, hermano. Y también, hermanos, encontramos en la palabra de Dios promesas de sanidad. ¿Cuántos aquí creen que Dios lo puede sanar? Amén. Dios va a sanar, hermano. Pero conforme a su voluntad. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice de la siguiente manera. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Yo le estoy leyendo, bueno, la misma versión, ¿verdad? Entonces, por nuestras heridas o por sus heridas fuimos sanados. Pero oiga bien, hermano, Dios no está obligado, oiga bien, Dios no está obligado a sanarnos. Señor, ¿por qué no me has sanado? Es que Dios no está obligado a sanarnos. Y cuando dice que por sus heridas o por sus llagas hemos sido curados, hermano, se refiere que hemos sido curados de todo pecado.
Ahora, si Dios puede dar sanidad, amén, Él puede dar sanidad, pero de acuerdo a su voluntad y en su tiempo y cuando Él lo diga. ¿Cuánta gente ha clamado y ha clamado y ha clamado por sanidad y Dios ha dicho no? El caso reciente del hijo del pastor William. Usted, si estuvo presente cuando recién había enfermado a su hijo, vino acá a una campaña que teníamos en la iglesia. Y todavía ese día le dije yo, mire pastor, si usted no puede venir, no hay problema. No, me dijo, yo voy a llegar. Y al niño le acababan de hacer todos los exámenes y diagnosticado con leucemia. Y yo le puedo decir, han orado, han clamado, han hecho campañas. Y siempre, decía él, que se haga la voluntad de Dios. Y de repente, hermano, ya todo iba bien, le habían dado el alta y todo bonito, ¿verdad? Que él se lo puede contar mejor porque él conoce de cerca, de primera mano el caso. Ese es su hijo. Pero de repente empieza la complicación otra vez y otra vez ingresado al hospital. ¿Hasta qué? El Señor dijo, hasta aquí yo me lo llevo. Dijo, no. ¿Por eso vamos a dejar de creer en el Señor? Claro que no, hermanos. Porque Dios hace su voluntad, Él es soberano. Él es soberano. ¿Puedo vivir de la promesa de Dios? Claro que sí. Puedo seguir viviendo de la promesa, agarrarme fuertemente de la promesa y decir, Señor, tú me vas a sanar. ¿Y qué pasa si no me sana? En su presencia, hermano, no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, hermano. Y para ir terminando, hermanos, en Cristo y en la palabra, hermanos, tenemos una esperanza eterna. No solamente aquí, porque aquí vamos de paso. ¿Usted se acuerda que ayer usted iba a bachillerato? ¿O iba a la escuela noveno? ¿Se acuerda? Ay, hace como 3 días fue, no, hace 30 años fue, hermano. Hace 35. ¿Se acuerda cuando cumplió los 15? Ay, las hermanas, ¿verdad? Con los 15. O ya no bailan esa, hermano. O ya no bailan esa. ¿Se acuerda, hermano? Y eso fue hace 30 años, hermano. O hace 40, o hace 25, no sé cuánto, hermano, porque aquí la vida, hermano, así va, rapidito, un pasón, hermano. Y si usted no le entregó su vida a Cristo Jesús, hermano, perdió la oportunidad de tener una eternidad con nuestro Señor. Pero espero en el nombre de Cristo Jesús que todos los que estamos aquí presentes hemos aprovechado esta gran oportunidad que Cristo nos ha dado. Amén, iglesia. Amén. Mire lo que dice Juan, capítulo 11, versículo 25. Y vamos a leer hasta el 27. Dice la palabra de Dios. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quédese ahí un momento. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué palabra, hermano, qué promesa para los que tenemos un familiar que se nos adelantó. Si creyeron en Cristo Jesús, hermano, tenemos esa esperanza de que están en la presencia del Señor. Mire, y dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. ¿El que cree en quién? En Jesús. Y luego dice el 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Lo cree, iglesia? Amén. ¿O no lo cree? Yo creo que todos lo creemos, hermano. Amén. Dice el siguiente. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Por lo tanto, hermano, debemos de creer, porque tenemos una esperanza
de que un día estaremos en la presencia del Señor. Y ahí, hermano, esa promesa, nos agarramos de esa promesa que Cristo viene y Él va a venir por su iglesia. Y cuando estemos en la presencia del Señor, ahí se va a acabar toda angustia, toda enfermedad, todo dolor, toda tristeza, y estaremos en su gloria. Por lo tanto, iglesia, no solo de pan podemos vivir, sino de toda la palabra de nuestro Dios. Vaya a la Biblia cuando esté en necesidad, cuando esté en tristeza, cuando esté en angustia, vaya a la Biblia, vaya al Señor, porque el Señor nunca, nunca nos va a defraudar. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias, mi Cristo, gracias, mi Dios Todopoderoso, en esta noche, porque nos hablas, mi Dios, a nuestra vida, porque podemos confiar en ti, mi Dios, en tus promesas, en tu palabra, mi Dios, porque en ese momento de tentación, Señor, nos recuerdas que no solo de pan se puede vivir, Señor, sino lo más importante es de toda palabra, de toda promesa que tú hayas hecho, Señor, porque tú eres fiel, mi Dios, y tú cumplirás cada palabra, mi Dios.